gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Antonio. Álvaro, sigue por favor. Bueno, como primera medida, pues muchas gracias por la respuesta a esta segunda parte del conversatorio, que la vez pasada nos quedó corta y no vimos lo que tanto queríamos ver, que son las imágenes y las explicaciones y la conversación sobre los procesos con Antonio. Antes quería hacer informarles, contarles que el próximo noviembre 18, que es un sábado, se está tratando de organizar una salida fotográfica en el centro de Bogotá, y con una persona especial que nos puede guiar. La información se publicará pertinentemente antes, yo creo que mañana, pasado mañana, comenzamos a mostrarla, para que a través del Facebook nos respondan la intención de participar para poder organizar mejor esto. Son una visita a algunos lugares muy interesantes de Bogotá, guiados por una persona que conoce mucho y que nos puede servir mucho como conocimiento, y también para visitar algunos lugares en los que podremos tomar fotografías. Terminado esta información, pues nuevamente le damos una bienvenida a Antonio para que veamos la parte fotográfica que tanto nos interesa. Y pues la presentación de Antonio, ya todo el mundo lo conoce, sabe mucho de lo que ha hecho. Yo, para iniciar esto, le pediría a Antonio nuevamente que en unas pocas palabras, antes de comenzar a hacer la parte fotográfica, nos dijera nuevamente por qué esto se llama creatividad y celebración, en pocas palabras, para tener el tiempo suficiente de ver la parte gráfica que nos interesa. Buenas noches, Antonio, y vamos adelante. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participan en este segundo conversatorio. Para mí es un orgullo y un honor poder dirigirme a ustedes, poder conversar con ustedes, contarles un poco de lo que hago y la forma en que lo hago. Pues es una modalidad adicional a compartir las fotografías, como lo hemos hecho desde hace un tiempo en el grupo de Photo and Essence. Poder compartirlo con palabras y escuchar, digamos, opiniones o dudas o preguntas que ustedes tengan. Me encantará hacerlo, y desde luego en cualquier momento que sientan o quieran intervenir, formulen la pregunta que con mucho gusto la contestaré, y eventualmente si hay una discusión o diferentes puntos de vista, pues me parece interesante, porque de eso se trata la fotografía, de diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas, y seguramente entenderán que lo que comento en este conversatorio y en el pasado no es la verdad revelada, absolutamente es un punto de vista muy personal, pero que es interesante poderlo confrontar con opiniones diferentes. Para responderte la pregunta, Álvaro, la denominación que le asigné a esta charla de creatividad y celebración es porque, digamos, el trabajo que he estado haciendo durante muchos años representa básicamente esos dos conceptos, ¿sí? Hablaba en la charla pasada, lo describo brevemente, que en nuestro medio, en nuestra cultura y especialmente en nuestro país, que es donde más conozco, hay grandes limitaciones a la creatividad. Hay una fuerza muy importante que ha tratado y trata sistemáticamente de coartar la posibilidad de que un niño, un adolescente, un joven o inclusive un adulto proponga algo diferente a lo que se acostumbra a hacer. ¿Sí? Entonces eso, como que hay que pedir permiso para ser creativo, para proponer algo diferente. Y la fotografía justamente es una de las formas que más constriñe la creatividad
y la posibilidad de expresarnos muy individualmente, desde el punto de vista de nuestros sentimientos y nuestros conceptos del mundo que vemos, y lo tratamos de transmitir a través de la fotografía. Entonces, les decía la vez pasada que tengo una queja, una molestia muy grande con la fotografía actual, porque la tecnología nos absorbió y absorbió a la gran mayoría de la gente que tiene una cámara o las posibilidades de fotografiar, bien sea con un celular o con una cámara cualquiera. La inmensa mayoría de las fotografías que se publican, que se hacen, aunque uno no las conozca, podemos tener la certeza de que son básicamente lo mismo. ¿Sí? Le hemos cedido nuestra posibilidad expresiva a las marcas de las cámaras, a las marcas de los celulares. Entonces, el celular o la cámara es una buena fotografía, analizada desde el punto de vista de que no salió oscura, no salió muy clara, seguramente está bien enfocada. Entonces, nos damos por bien servidos con que el resultado de la cámara cumpla con esos requisitos, ni muy oscura, ni muy clara, y entonces el beneficio, las bondades de la fotografía descansan en las características del escenario que fotografiamos o de la cara que fotografiamos. Si es una cara linda o un escenario lindo, pues la fotografía es una maravilla. Y yo creo que no tenemos por qué plegarnos tan ciegamente a esa posibilidad, ¿sí? Entonces, mi propuesta, y por eso creatividad y celebración. Entonces, hablando ya ahora de la celebración, les mencionaba la vez pasada que a lo largo de mis 50 años de fotógrafo, me di la licencia de mirar lo que me interesaba, lo que me gustaba, y estuve ausente de temas delicados como la fotografía documental social, la fotografía de nuestra realidad social o económica o política y de los conflictos. Me di esa licencia cuando descubrí que yo no podía acercarme a otros temas que no me produjeran una emoción muy especial. Entonces, encontré en esta posibilidad de celebrar, compartir fotográficamente a través de libros y a través de ahora de la internet y del grupo de Facebook, cosas que seguramente por la cotidianidad ya no las miramos con la misma atención o no nos despiertan emociones porque estamos acostumbrados a verlas. Y muchas veces en cosas muy sencillas, en cosas muy elementales, se encierra un universo visual muy especial. Entonces, llamar la atención fotográficamente sobre esas cosas que ya a las cuales ya estamos tremendamente acostumbrados, me ha parecido siempre algo muy llamativo, porque a mí me produce una gran emoción. Me produce una gran emoción encontrar en un caos, en el caos de la ciudad, en el caos de ciertas arquitecturas, elementos muy interesantes. Y también mencionaba, para terminar la parte verbal, escrita, que en la arquitectura, como ha sido mi fundamento fotográfico desde el principio, una manera de celebración es tratar de ver cosas que la monumentalidad o el impacto del proyecto arquitectónico ocultan, ¿sí? Y donde hay seguramente artesanos o una mano de obra muy calificada, muy bella, ¿sí? Que aportó un gran trabajo para que esa arquitectura fuera una realidad, pero que finalmente el crédito casi siempre va solamente al diseñador o algunas muy pocas veces al constructor, pero hay una cantidad de gente detrás que hizo las molduras, que hizo la carpintería, que hizo todos los elementos que constituyen la unidad de la arquitectura, que pasan desapercibidas porque son detalles pequeños, son detalles menores, pero que encierran no solamente la habilidad del artesano que la construyó, sino una belleza formal, ¿sí? Entonces, la celebración de eso y en las plantas, en el paisaje, de cosas que son aparentemente no llamativas, yo trato de convertirlas en algo llamativo para
que compartamos eso y salgamos a la calle o al paseo o al viaje con los anteojos de ver lo positivo, lo lindo, ¿sí? Y dejemos los anteojos de ver lo negativo guardados, o por lo menos no usarlos permanentemente. Entonces, eso es como una pequeña síntesis de alguna parte de la charla pasada. Entonces, si quieren, pasamos de una vez a mirar las imágenes. Para los que no estuvieron la semana pasada, las imágenes de alguna manera están estructuradas, representan eso que acabo de mencionar, ¿sí? La creatividad, la celebración, y reúne una condición muy importante, que es la organización de la imagen. Perdón. Okay. La composición. Perdón, te interrumpo, no te estamos viendo en cámara. ¿No? Yo me veo. Yo veo a Antonio. Sí. Yo veo a Antonio. Yo también lo tengo a la vista. No, entonces es una cosa mía. Perdón. No, aquí está, hay dos ventanas con el nombre de él. Una que se activa y se desactiva, y una que tiene una fotografía. Sí, es que la fotografía es la de mi celular, que es la que transmite el sonido, la voz. Y la otra es la de la cámara del computador, que transmite mi imagen y a través de la cual voy a compartir las fotografías que vienen a continuación. Ok, bueno, José Libardo, no sé, para hacer compartir pantalla, para seguir adelante ya con la parte gráfica. No, Antonio tiene todos los permisos para que comparta. Bueno, ok. Creo que ya está visible. En este momento ya está cargando, ya. Está muy bien. Dale por favor pantalla completa para que en lo posible se pueda ver las fotografías lo más grande posible. Con mucho gusto. Ok. Bueno, entonces vamos a ver una serie de fotografías que por fortuna caí en cuenta de reorganizar en relación a lo que tenía, al ordenamiento que tenía la semana pasada, ¿sí? Esto es parte de la historia, pero que finalmente me conduce a empezar a tener una idea muy clara de mis intereses fotográficos. Esta fotografía es tomada en el año 1978, cuando en trabajos de restauración de algunas iglesias en Boyacá, en Monguí, en Tópaga y en la misma Tunja, nos colamos con un amigo arquitecto, colega, a ver las ruinas del claustro de San Agustín de Tunja, el claustro y el convento. Nos logramos meter un poco a escondidas, hicimos unas fotografías, esta fotografía y otra serie. Encontramos que el claustro estaba absolutamente caído, encontramos las perforaciones a través de las cuales iban a insertar la dinamita para demolerlo en forma controlada, y el valor que le asigno a estas fotografías es que por unas 20 o 30 copias en 20 por 25 que realicé en aquel entonces, 1978, las llevamos a patrimonio, ¿sí? Y pues no podían entender que eso se fuera a demoler y se fuera a perder esta joya. Entonces la Fundación para la Conservación del Patrimonio del Banco de la República decidió negociar con el Colegio Boyacá, que era el propietario de este sitio. Hicieron un canje por el edificio del Banco de la República, que ya no se usaba, en el centro de la ciudad de Tunja, y se inició la restauración y la recuperación del claustro, que hoy funciona como el área cultural del Banco de la República y la biblioteca del Banco de la República en Tunja. En el proceso de restauración, la espadaña de la iglesia para mí siempre fue un encanto, ¿sí?
porque mostraba de una forma muy bella la vetustez, el deterioro, pero con una dignidad maravillosa, ¿sí? Al lado está una fotografía realizada hace unos 4 o 5 años, ya del claustro y la iglesia restaurados, después de más o menos 30, 35 años de realizadas las tareas de recuperación. Entonces, la fotografía de la izquierda contaba con unos ingredientes muy llamativos, ¿sí? La calidad táctil, ¿sí? Que por circunstancias que no manejé muy conscientemente en ese momento, por la luz, por el ángulo de incidencia de la luz, entonces se exacerba y se expresa con mucha fuerza la textura, ¿sí? La edad, la vejez, las arrugas de la arquitectura, ¿sí? Entonces, eso constituye para ese momento, 1978, muy pocos años después de haberme dedicado a la fotografía, un ingrediente que me va a acompañar permanentemente, ¿sí? Mostrar la materia, ¿sí? de lo que estoy fotografiando, ¿sí? Independientemente de que sea tan notable como este caso, o no lo sea tanto, entonces yo trataré de alguna forma, a través del conocimiento, de tener la paciencia necesaria para que la luz me permita expresarlo con mucha fuerza. Entonces, la tactibilidad de la imagen fotográfica para mí es fundamental. Yo normalmente en las conversaciones coloquiales digo que yo soy muy tocón, me encanta tocar las cosas con los dedos, ¿sí? Sentir el cuerpo, la materia de lo que está hecho, cualquier cosa que tenga cerca. Y eso dio lugar a que en los años siguientes, ya estos en los años 83, 84, dentro de la trajina de la fotografía y arquitectura, que era mi tema, mi trabajo básicamente y casi único para ese momento, encontré que esa visión expresada en el ladrillo, pero no como arquitectura, sino como materia, ¿sí? Podía reunir una serie de conceptos que yo tenía muy claros acerca del ladrillo, ¿sí? El ladrillo no solamente para mí era, o es todavía, no es un muro simplemente que cierra un espacio. El ladrillo tiene una expresión no solamente por quien diseñó esa arquitectura, sino por quien la construyó. El alarife, el albañil que siente el ladrillo, especialmente en Bogotá, que lo hace por una tradición seguramente de padres y abuelos, sí, que lo hacían, lo sienta con tal delicadeza, con tal cariño, que empieza a adquirir valores adicionales al simple cerramiento de un espacio, ¿sí? Entonces, empiezo a tratar de construir conceptos alrededor del ladrillo, como son la sensualidad que puede tener mirarlo de cierta forma, ¿sí? La protección que significa el ladrillo. De hecho, mi casa tiene mucho ladrillo por esa razón. Y esto dio lugar a una pequeña exposición que por fortuna fue exitosa y terminó en Miami, ¿sí? Y un trabajo muy sistemático sobre eso, repito, no fotografiando la arquitectura, sino una parte de la materia de la arquitectura, dio origen a mi primer libro, Al Señor Ladrillo, ¿sí? Que no es fotografía de proyectos arquitectónicos, sino de la materia constituyente de la arquitectura, especialmente en los sitios donde hay un culto al ladrillo. En Bogotá, a través de los muchos años, no solamente en nuestra época reciente, sino a mediados del siglo XIX, cuando se abolió por norma el uso de la tapia pisada y del bareque y del adobe, se dio paso al ladrillo, ¿sí? Y en ese sentido surgieron albañiles de una especialidad pasmosa. Si ustedes observan en el barrio de La Merced, en Teusaquillo, el ladrillo es el protagonista, no tanto la forma de la arquitectura, sino la materia con que está realizada.
Pero antes de seguir, quiero hacer una advertencia y aclarar lo siguiente. En la semana pasada yo hablaba de que soy una persona, yo soy contemplativo, no puedo abordar la fotografía desde el punto de vista del reportero de afán que tiene que captar el momento preciso. Yo tengo que mirar con mucha calma, ¿sí? Esperar a que la luz dé por el lado que toca para expresar la calidad de la materia que estoy fotografiando. Y eso me llevó a la necesidad de trabajar con una cámara especial para poder controlar ciertas incomodidades que presenta la arquitectura cuando son construcciones a gran escala. Entonces uno a nivel de peatón pues mira para arriba, inclina la cámara y se va a torcer, va a producir una fuga que deforma un poco la arquitectura. Y les mencionaba la vez pasada que la importancia de respetar el nivel y la plomada, la verticalidad y el nivel, que son cosas inherentes el ser humano no soporta periodos prolongados en condiciones donde no haya verticalidad o nivel, ¿sí? Estas cámaras son especiales para eso. Es una cámara que puede levantar el plano donde está el objetivo o la lente, ¿sí? Y por detrás tiene el tamaño de la placa es de 4 por 5 pulgadas o 10 por 12,5 centímetros, tiene una cuadrícula. Y fíjense que en este ejemplo los dos planos de la cámara están, el anterior donde está el lente está inclinado hacia la derecha y el otro está inclinado hacia la izquierda. Con esos movimientos, con esa escualización, uno puede controlar esos problemas de perspectiva en un altísimo porcentaje, posiblemente no en forma exagerada y especialmente con un fuelle como el que vemos acá, que es como un acordeón. Para ciertos desplazamientos muy fuertes hay que utilizar una manga, también de un material que es elástico, pero que permite que el desplazamiento sea mucho más importante. Entonces, el uso de esta cámara pues, difiere sustancialmente de una cámara de 35 milímetros, donde uno la manipula muy fácilmente, todo está, no pesa suficientemente. Esta cámara hay que usarla con trípode, con un trapo para hacer penumbra en la parte del visor, ¿sí? Y ver lo que estamos captando a través del objetivo. Entonces es una cámara que exige hacer las cosas con calma. No es una cámara para hacer fotografías de deportes ni fotografías de acción. Entonces eso va condicionando un poco la metodología, el método y la forma en que uno ve y en la forma en que uno hace fotografía de lo que está viendo, ¿sí? Entonces es un proceso relativamente lento, ¿sí? Se hacen muy pocas fotografías en un día. Con una cámara de 35 minutos puede hacer, antiguamente hace unos 2, 3 rollos de 36 fotografías, ahora con las digitales puede hacer 200, 300, 500 exposiciones en un ratico. Con esta cámara no. Cada fotografía es un proceso largo, pero que en el fondo favorece el resultado, porque entonces uno no actúa a la carrera, a la loca. Uno piensa todos los... Entonces ese pensar, ese moler un poco mentalmente lo que está haciendo, ¿sí? Determinar qué objetivo voy a utilizar, qué luz quiero que me dé, qué película o qué sensibilidad de película me conviene más para este caso. Entonces todo se convierte en un proceso lento que, si bien puede sonar dispendioso y tedioso, ¿sí? Nos lleva a tener resultados muy, muy satisfactorios, ¿sí? Entonces, hacer menos fotografías, pero que cada una represente con mucha más precisión la intención que tenemos como fotógrafos. Esta cámara es una gran ayuda para esa forma de pensar. Con esta cámara hice este libro en el año 2007, ¿sí? Todas las fotografías de este libro son hechas con esa cámara.
Entonces fue un proceso de hacer las cosas muy lentamente, mirando con mucha atención, esperando la luz apropiada. En muy pocas ocasiones hay figuras humanas, porque entonces tengo que colocarlas en el sitio que a mí me interesa, que posen y que se demoren el tiempo necesario para poder hacer la fotografía con todas las de la ley. Ahora, incluye esta carátula y algunas de las siguientes fotografías, porque son justamente eso, son la celebración y la conceptualización de una ciudad que conocemos prácticamente todos, la conoce mucha gente en el mundo, y que ha sido fotografiada cantidades de veces, ¿sí? Pero entonces las fotografías son las convencionales, es el castillo de San Felipe, la torre del reloj, las murallas, y resulta que desde mi punto de vista hay algunos detalles, ¿sí?, que son tan interesantes y que conceptualmente representan algo muy interesante. ¿Qué es para Antonio Castañeda el castillo de San Felipe? ¿Sí? Es la resistencia, es el valor de una ciudad que no quiere dejarse avasallar por gente de afuera, ¿sí? Entonces, esa resistencia, esa fuerza, ese carácter, me parece que puede ser interesante tratar de expresarlo de una forma diferente. Este es uno de los casos. No quiero fotografiar el castillo de San Felipe como parecido en todos los libros. Entonces, esto emparenta este proceso con la creatividad, ¿sí? Tratando de expresar las cosas de una manera distinta, como se acostumbra, como se usa, a cómo es la tendencia, ¿sí? Lo que se hace. Entonces, este libro, lo cuento anecdóticamente, cuando me propusieron hacerlo, estaba concebido como un libro común y corriente de Cartagena. Entonces yo propuse y dije, pero ¿por qué no hacemos algo diferente? Entonces hice una serie de fotografías como esta, las presenté a las personas que tomaban la decisión y dijeron, sí, hagámoslo así, hagamos algo distinto, bajo el riesgo de que quien contrató el libro, el empresario que contrató el libro, dijera al final, bueno, pero este no es el libro que yo les contraté. Por fortuna lo vieron desde otro punto de vista y entendieron el concepto que se estaba expresando y lo valoraron muchísimo. Entonces, todas estas fotografías son miradas, son producidas con esa mirada, ¿sí? Esto es también en Cartagena, la arquitectura popular, la forma en que la realizan, la forma en que transmite su calidad y su origen, ¿sí? Esta fotografía de la izquierda también es una fotografía armada, construida, ¿sí? Pedí el favor que me consiguieran el modelo, ¿sí? Porque ellos fueron los que construyeron las fortalezas de Cartagena, ¿sí? La esclavitud fue la que construyó eso, de manera que cuando uno ve la fotografía del castillo de San Felipe o las murallas, digo, uy, qué maravilla, ¿no? Los arquitectos que le hicieron, ¿no? Resulta que la mano de obra, entonces, esta fue una forma de representar, ¿sí? Que lo más importante, y está enfocado en la fotografía, es el muchacho, ¿sí? Y la arquitectura está allá al fondo, y ligeramente desenfocada justamente por eso, porque la esencia de las fortalezas que hoy apreciamos tanto y que son valiosísimas en términos turísticos, el origen está en quienes la construyeron, ¿sí? Pues obviamente con planos y con dirección de los arquitectos y de los españoles, pero la mano de obra entonces, y eso hay que valorarlo. Entonces la celebración, ¿sí? Ese es el concepto de la celebración, y en este caso en particular pues se construye. Esta otra fotografía de la derecha es también parte, esa es la Catedral de Santa Catalina, mirando hacia afuera. Estas esculturas, estas estatuas generalmente están en la parte superior, en una cornisa en la parte superior de la iglesia, pero como se había restaurado recientemente, pues las habían bajado y estaban en este momento dentro de la nave lateral de la iglesia. Esta es otra celebración, ¿sí? Una venta callejera pues tiene un encanto y tiene un cromatismo y tiene expresa muchas cosas,
quizás más que la fachada de la misma iglesia. Esto está al lado de la iglesia de San Pedro, ¿sí? Entonces, el interés es por ver esas cosas, que entonces tienen un colorido, una expresión cromática sensacional, y con un muro totalmente deteriorado, ¿sí? Entonces, mirado con calma, pues ofrece algo que simboliza otros aspectos de la ciudad diferentes a la monumentalidad y a la que estamos acostumbrados a ver en los brochures de turismo, ¿sí? Es la forma en que más se expresa una ciudad. Igualmente detalles sencillos, la geometría, el diseño que ocurre en las celosías por el clima es dramático, es muy bello. El canto de una puerta con una bisagra. Y se me olvida mencionar que el aspecto de la composición y la organización de cada una de las imágenes esto ya es, esta parte ya es en 35 milímetros, con una cámara pequeña, ¿sí? La composición y la organización es lo que me garantiza, ese es mi punto de vista muy personal, no sé si lo compartimos todos, garantiza que el observador encuentra algo organizado, ordenado, y es posible que haya un ingrediente que le llame la atención y que lo demore unos segundos viendo la fotografía. Al demorarse, si la encuentra torcida, si la encuentra mal compuesta, pues a lo mejor puede ser interesante lo que está fotografiado, pero ese desorden no me capta mi atención. Entonces paso rápido a la siguiente fotografía, paso a la página, si es un libro. Entonces, si podemos garantizar que la fotografía es organizada, y no llamo organizada simplemente para mí, la organización es algo inherente al ser humano, aunque haya momentos que somos desordenados en la vida y en nuestros objetos, pero siempre tendemos, cuando el desorden nos agobia, paramos todas las actividades y nos ponemos a organizar el sitio. ¿Sí? Antonio, yo quería preguntarte sobre la hechura de las fotografías. ¿Tú prefieres la luz natural o en algún momento utilizas alguna cosa para reforzar lo que quieres expresar, por ejemplo, en esta bisagra que estábamos viendo? Es la luz natural, y yo mencionaba la vez pasada que es lo que más me interesa fotografiar, es la luz, ¿sí? Porque la luz si le da a esta bisagra, en cierta forma, me llama la atención, pero si le da de frente de golpe, la bisagra deja de ser interesante. La textura puede desaparecer si le da la luz de frente. Entonces, mis ojos están siempre a la cacería de golpes de luz que me llaman la atención sobre el objeto, ¿sí? Y fíjense que esta luz, la luz en un edificio, a las 11 de la mañana le genera la textura, pero esa misma luz a las 7 de la mañana que le da de frente aplana todo. Entonces la luz es la que define eso, y a medida que la luz va cambiando, el sol va cambiando de posición, la luz natural, ¿sí? Me está revelando cosas del mismo sujeto, de la misma materia, totalmente diferentes. En algunos casos se expresa mucho más el color, en otros casos se expresa mucho más la textura, en otros casos, como en este de aquí de la bisagra, se expresa un poco más el metal contra la textura de la madera, ¿sí? La pintura, que también empieza a tener unos matices un poco más claros, ¿sí? El mismo color, pero un poco más claro porque el deterioro. Entonces todo eso se refleja. Fíjense que la parte que está en sombra no me llama la atención tanto, ¿sí? Pasa como inadvertida, y la mirada se centra en la parte inferior donde está la bisagra y el golpe de luz. En la foto de la izquierda, la luz es la que me permite entender el diseño de la celosía, ¿sí? Si la estoy iluminando no a contraluz como está en este caso, sino de frente, seguramente no me va a ser igual, porque entonces las venas de la celosía van a estar demasiado iluminadas, aquí están en sombra, ¿sí? Y entonces si hay luz afuera, pues se me aplana todo. Entonces la dirección de la luz es como cuando hablamos de que dos personas
tienen perspectivas diferentes sobre un mismo sujeto. Aquí la luz es la que me puede mostrar un mismo sujeto en diferentes formas. Según la luz, en cada momento me expresa el sujeto de una manera diferente y me lo comunica de una manera distinta. Entonces la paciencia para esperar o que el ojo esté a la cacería de los momentos, los golpes de luz, va a ser interesante, y en las siguientes fotografías lo podemos encontrar. Este libro fue el segundo que hice con Villegas Editores, el tercero que hice con Villegas Editores. Recorrí 12.000 kilómetros por todo el país solo en un carro, buscando arquitectura, como dice el subtítulo, vernácula. ¿Qué es la vernácula? Hecha sin arquitecto, hecha con los materiales que se encuentran cerca del sitio donde se decide hacer una casa. El bareque, la paja, la palma, el chusque, el adobe, etc. La condición para este libro, la única condición con la que yo salí para hacer el proyecto, era no fotografiar materiales contemporáneos, ni cemento, ni concreto, ni teja de zinc, ni teja de barro, ni teja de Eternit, sino la materia con la que está hecha la arquitectura campesina, que es la materia con que se consigue al lado de donde se va a hacer la casa, ¿sí? Este libro, el recorrido de 6 meses, que lo terminé porque iba a ser mi primer hijo y yo estaba por fuera mientras él se gestaba en la barriga de la mamá, me abrió los ojos a muchas cosas, ¿sí? Muchísimas cosas. Yo soy melómano de jazz, ¿sí? Entonces en ese viaje solo llevé libros de jazz, música de jazz. Entonces por las noches, cuando dejaba de transitar por las carreteras, porque era una condición no manejar de noche, leía y oía música y marcaba los rollos para mandarlos a Bogotá que los revelaran, con una grabación de cada rollo. Este es el rollo 25, el fotograma 1 es en el kilómetro 18 de la carretera que va de tal parte a tal otra parte, para que en mi estudio pudieran identificar de dónde eran las fotografías, porque no existía otra alternativa. Entonces, el blues que oía yo en las noches me transmitía un estado de ánimo que era exactamente muy parecido al estado de ánimo que me despertaban esta arquitectura. Entonces encontré una simbiosis entre el blues, la nostalgia, ¿sí? No tristeza, sino una nostalgia, ¿sí? Y lo que vivía. Entonces me dictaba, no sé si la palabra apropiada sea, me dictaba un poco la forma en que te debía tratar de verlo. Ese viaje de casa campesina me mostró unos pueblos bellísimos en todo el país, ¿sí? Y surgió una idea que lamentablemente no se pudo concretar en ese momento. Esto fue en el año 91, 92, pero quedó plasmada la idea y la logré desarrollar hacia el 2009 para hacer un libro de un pueblo, no varios libros de muchos pueblos, un libro de muchos pueblos, sino varios libros, cada uno dedicado a un pueblo. ¿Por qué? Porque pueblos que quedan relativamente cerca tienen características no solamente arquitectónicas, sino culturales totalmente distintas, a pesar de que son del mismo departamento o están a 3, 4 o 40 kilómetros o 30 kilómetros. La gente es completamente diferente, y eso quería expresarlo en los libros, pero no tanto fotografiando las personas, porque somos muy parecidos, ¿sí? Sino la forma en que los naturales de Barichara, de Santa Fe de Antioquia, de Villaleyva, de Ambalema, se expresan en su arquitectura, o se han expresado históricamente en la arquitectura, ¿sí? Y pues justamente en ese recorrido conocí unos pueblos donde dormía, que me llamaban la atención, porque para ese momento los pueblos más famosos eran Barichara, Santa Fe de Antioquia y Villa de Leyva, ¿sí? Cuando yo le decía a alguien, ¿ustedes conocen a Ambalema? ¿Conocen Río de Oro en Santander? ¿En qué país queda eso? ¿No? Está en nuestro país, pero no lo conocemos, porque siempre que tenemos oportunidad vamos a los pueblos más importantes, más conocidos.
Entonces vamos a hacer una colección donde estén representados. La idea era hacer por lo menos 32, uno de cada departamento. Lamentablemente alcanzamos a hacer 13 libros, hasta Jericó, Honda y Ciénaga, ¿sí? Pero todos tienen el mismo espíritu. Y como les decía, la luz, el golpe de luz me muestra ciertas cosas, ¿sí? Barichara, que fue el primer libro que hice de esa serie, primero lo recorría sin cámara, tratando de ver cuál era la materia, la esencia, ¿sí? Y resulta que los aleros y la irregularidad de los muros, como el que se ve aquí a la izquierda o a la derecha, son cambiantes según la hora del día que uno pase. Si es un día nublado, pues esto no se expresa de esa forma. Si es a las 10 de la mañana, se expresa de una forma. Si es a las 11, las sombras cambian, se alargan, se acortan, ¿sí? Entonces, ese diálogo, pararse frente a una casa y esperar a que el sol vaya moviéndose, el sol está jugando, ¿sí? O se atraviesa una nube y entonces todo cambia en un instante. Entonces, la materia se expresa de una forma diferente. El salpique del agua en los pisos de barro, pues produce ese zócalo que no lo pintó nadie, es un zócalo que hizo la naturaleza, que hizo el agua y el barro, ¿sí? Entonces, los libros no contienen las fotografías tradicionales de los sitios más emblemáticos de la ciudad, sino elementos. Y proponen, me tomé la libertad, no sé si me toma mucho tiempo, no faltan 12 minutos ya. Sí, correcto. Bueno, no, entonces voy a tener quería leerles el libro de Barichara. Los textos son muy cortos, a lo largo del libro son muy pequeños. Las manos del caminante sienten el impulso de tocar y regodearse con las texturas cambiantes y de recorrer la huella de la mano que un día enlució con cal y arena la tapia. Mano que hizo de la imperfección una virtud. Al cubrir sensualmente la tapia o la piedra, mutando con la complicidad del sol, que con certeza también disfruta, aristas agresivas en delicadas y lascivas ondulaciones, ¿sí? Entonces, es una forma de emparentar las sensaciones con un pequeño texto, porque yo sé que la fotografía tiene limitaciones en transmitir algo, ¿sí? Y nos habla más a los sentidos que a la razón. Entonces, a veces es importante, puede ser importante complementar la imagen o una serie de imágenes con un texto para abarcar un poco más. Esto ya es otro tema de libros, todos hechos con la cámara de placa grande, pero incluye un par de ejemplos para mostrar que las fotografías interiores de arquitectura, hasta esta época, en nuestro medio y en muchos medios de otros países, o mostraban el interior, pero no mostraban el exterior, o al revés, mostraban el exterior, pero no mostraban el interior. ¿Por qué? Porque fotográficamente es muy complicado en una sola fotografía mostrar un sitio que está muy pobremente iluminado, como generalmente son los interiores, contra un exterior que tiene una cantidad de luz, y especialmente si es, en este caso, como a la derecha en la Cartagena. Entonces, me obligó a buscar métodos, ¿sí?, en que yo pudiera tratar de igualar la luz del interior con la del exterior y poder mostrar en una sola imagen información del interior y también la del exterior. Para eso, estas fotografías generalmente tienen, como la cámara de placa permite hacerlo, sin muchos riesgos de que se descasen sobre una misma porción de película, disparar 10 o 20 o 30 veces, ¿sí?, con el fin de iluminar la parte interior y tratar de igualar la luminosidad del interior con la del exterior y mostrar las dos escenas simultáneamente. Esto, por ejemplo, es en las Islas del Rosario. Un interior, no se puede comparar la luz del interior con lo que hay afuera en un día soleado. Entonces y observen que aquí la hamaca está movida, porque son 10 o 20 disparos. Entonces, mientras uno carga el disparador de la cámara, el del objetivo, pues si hay brisa, entonces cada disparo va a encontrar la hamaca en una posición diferente y va a quedar movida, pero eso es parte de la expresión bueno,
Bueno, aquí más arquitectura. No quiero hablar mucho más de la arquitectura porque el tiempo que queda es corto. Este es otro proyecto también que surge de la posibilidad de proponer algo distinto, ¿sí? Mostrar la arquitectura como no la podamos ver en la realidad. Es imposible que nosotros veamos las bóvedas el cuartel de las bóvedas en Cartagena de un solo golpe, porque hay una cantidad de objetos, de árboles, de carros, etcétera, que no permiten identificar un tema compositivo de la arquitectura que está ahí, pero que pues, a nivel de peatones no podemos hacer. Y eso nos permite realizar lo que está en la parte de abajo, que es un plano, ¿sí? No sé a qué escala este plano, ni la fotografía, pero con 1 metro y medir una columna y luego se trasladan las medidas acá, entonces tenemos un plano que no se hace dibujando realmente, sino fotográficamente. Sí. Esta es una calle de Cartagena y la realización de esto son cientos de fotografías pequeñas hechas a nivel de piso y luego en andamio, ¿sí? Y luego pegadas ahora en la era digital en el computador, pegar la parte de vegetación es un poco chinche, pero se puede hacer, ¿sí? Esta es una calle en Monpós que tiene 200 metros, es la única cuadra en un pueblo que tiene esa longitud, tiene 200 metros. Otro perfil urbano de Monpós. Este es el Centro Internacional que visto de esa forma nos muestra que en la ciudad hay una composición bellísima que tiene un movimiento muy interesante y que yo no sé hasta qué punto los arquitectos diseñadores de los diferentes hechos arquitectónicos que conforman este centro internacional tuvieron en cuenta para armar esa composición, pero vista con esta perspectiva también se puede apreciar que la ciudad... Ahora, borro los edificios que se ven, eso es sobre la séptima, borro los edificios que se ven por detrás, en la décima y en la Caracas, ¿sí? Para enfatizar el aspecto del perfil urbano. Esta es la carrera octava entre calles novena y décima. Como para hacer esto me encaramo en una grúa, entonces tengo unos puntos de vista, unas perspectivas insólitas que a uno a nivel de peatón no puede. Y haciendo el libro de Bogotá, fui a fotografiar los Vitelma, los tanques que abastecieron de agua al centro de Bogotá y aparte de Bogotá durante mucho tiempo. Y ese día que estaba fotografiando la parte exterior, las fachadas, como el mismo sistema que les acabo de mencionar, tuve la oportunidad, los celadores me dejaron entrar y yo me sorprendí de que un acueducto tuviera características como de un templo, ¿sí? Eso Perdón, Antonio. A ver, sí. Creé otra reunión ahorita desde las 8 en adelante para que pudiéramos continuar. Creo que, pues es decir, bueno, pues te agradezco mucho porque estaba empezando a acelerarme demasiado. Sí, sí. Igual voy a compartirlo por el chat. Voy a compartirles cópienlo y porque creo que sería la forma. Entonces copien esa que les estoy enviando por el chat para que puedan unirse ahora una vez ya termine, se corte esta. Entonces creo que eso nos va a permitir un poquito más de tranquilidad, ¿sí? Sí, bueno, y que nos puedas compartir muchas más cosas. Antes de terminar, quisiera redondear un poco la idea de Igual tenemos hasta las 7:58, tenemos otros 4 minuticos por acá. ¿Sí? Bueno, y allí ya entonces me sorprende que un acueducto tenga características de un templo y eso, si nos ubicamos en 1924, 26, 28, cuando se construyó este acueducto, me hace pensar que en aquel entonces el agua era sagrada y había que tratarla en un espacio acorde con el carácter del agua, ¿sí? Hoy creo que el agua se podría producir o se podría tratar en un galpón, ¿sí? Pero en aquel entonces había un concepto de dignidad y de significado del agua que ameritaba la construcción de un espacio de estas características. Entonces, cuando pude entrar y hacer estas fotografías, que son de 1910, que hice el libro de Bogotá de frente, surgió una idea de mostrar, porque esto yo no lo conocía, ¿sí? Y como yo no lo conocía, podía mucha gente no conocerlo, entonces se me ocurrió
hacer un libro sobre las joyas arquitectónicas de Bogotá, donde pudiera mostrar espacios interiores a los cuales es muy difícil acceder, ¿sí? O cuando accedemos no los podemos apreciar suficientemente. Este es el órgano de la parte de ese libro que les comento que surgió en aquel entonces, las joyas arquitectónicas de Bogotá. Este es el órgano del auditorio de la Luis Ángel Arango, y esta es una interpretación donde busco exaltar, celebrar el órgano no solamente como una obra maestra de los constructores de órganos, sino el significado que tiene en términos de la armonía y del color con el sonido, ¿sí? Entonces, esto es una tarea un poco... Y estas son otras fotografías que aparecen en ese libro. Y repito, la composición para mí es algo fundamental, y estas en gran penumbra son la antítesis de lo que normalmente tratamos de hacer en un espacio, cuando un espacio es importante, ¿sí? Fotografiar lo común y corriente, ¿sí? Esta es la iglesia del Colegio San Fasón que queda junto a la... ¿sí? Y estas son otras que son la piel. La arquitectura no solamente son piedras o arcos o muros, ¿sí? La arquitectura tiene una piel, y la piel como la nuestra se deteriora, se envejece, se maltrata, ¿sí? Entonces, exaltar ese carácter de piel de la arquitectura me parece que es fantástico, ¿sí? Y despierta sensaciones emocionantes, ¿sí? Ahora, no quiere decir, como les dije la vez pasada, que las fotografías se hagan básicamente para que le gusten a otros, ¿sí? La inmensa felicidad que siente uno cuando el producto de la cámara generalmente no tiene nada que ver con lo que uno sintió, ¿sí? Porque la cámara no piensa, no siente, simplemente es estrictamente técnica. Pero entonces es una materia prima que en manos nuestras y en el proceso de edición, ¿sí? Antiguamente en el laboratorio fotográfico y hoy en el computador, la podemos llevar al punto que nosotros queremos, ¿sí? Oscurecer ciertas cosas, aclarar ciertas otras cosas, enfatizar la textura en unas partes, en otras partes, pero si uno trae una materia prima apropiada, seguramente el trabajo que tiene que hacer para llegar a la finalización satisfactoria y emocionante no es muy fuerte, ¿sí? Este es un detalle de la Biblioteca Nacional, este es un detalle de la arquitectura de Jericó, ¿sí? Los carpinteros son, los adoro, pues, porque es que simplemente cobran por un trabajo, pero es que la hechura del trabajo se ve que ellos disfrutan y llegan a tener la misma satisfacción que puedo tener yo o cualquiera de nosotros cuando logra que la fotografía exprese lo que uno quiere. Bueno, ya creo que nos va a cortar en segundos. Bueno. Entonces los invitamos a entrar a la dirección que ya les compartí. Muy bien. El grupo de administradores ya también se los compartí por el internet. Tocó así. Bueno, yo pienso que vamos a tener un tiempo para algunas preguntas, si se pueden ir haciendo por chat. Sería interesante, porque pues, el tiempo se amplió. Sí, por el chat entonces vamos a tener, yo creo que tiempo, esperemos que con esto nos da un poco de respiro, y bueno, de todos modos, ahí está Antonio ya, entrando. José Libardo, no se oye bien. ¿Allí oyes? Sí, se oye muy lejos. El sonido está bien. Lo escucho muy bien. Vivian, trata de mirar tu sonido, si le subes un poco al volumen de pronto, no sé. Sí. Yo los oigo a todos bastante bien, no sé ustedes cómo me oyen. Muy bien, José Libardo, yo creo que es un problema en el computador tal vez de Vivian. Bueno, Antonio ya se nos unió, creo. Hola, Antonio. Sí, está sin micrófono. Está sin micrófono. Bueno, ya lo veo ahí conectado y ya lo veo también por el otro lado. Sí.
Bueno, Álvaro. Álvaro. Activar el micrófono? Ya. Sí. Álvaro, que sea de pronto la oportunidad para volver a hacer la invitación a nuestra salida de campo para el centro de Bogotá el día 18 de noviembre, este sábado en 8. Álvaro les compartirá esta semana ya la invitación formal. La idea es que podamos estar cara a cara y bueno, disfrutar de un día de fotografía en todo lo que nos trae el centro de Bogotá, con una persona que tiene maravillas para mostrarnos dentro de algunos claustros y algunos de los sitios. Sí, exactamente. En próximos días publicaremos ya todos los detalles donde nos reunimos y los lugares que vamos a visitar para que nos contesten lo más pronto posible la intención de asistir. Bueno, yo pienso que podemos continuar. Sí, pues en este momento tenemos 14 personas, bueno, 14 conexiones, alcanzamos a tener 27 hasta que se terminó. Entonces, no sé si pudieras, Álvaro, de pronto en el Facebook del grupo, rápidamente publicar la nueva dirección, si pudieras hacerlo. Espérame un segundo. Pues es decir, vamos avanzando, pero entonces de pronto podría ser interesante ponerlo por ahí. Un segundo, sí. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Necesito pedirles 30 segunditos que alguien está timbrando y estoy solo en la casa, entonces tengo que ir a abrir, ya vengo. Okay. Bueno, aquí ya me están preguntando por el WhatsApp, entonces vamos a también ayudar por el WhatsApp. Espérate que ya aquí... Bueno, las personas que quieran mirar el link, ya está publicado en el Facebook de Fotografía y Esencia. Ya, discúlpenme, pero ya estoy otra vez aquí. Bueno. ¿Procedemos? Sí, yo creo que sí. De todas maneras, nuevamente les comento que el enlace está publicado para las personas que no lo pudieron copiar, está publicado en la página del Facebook. Sí, ya sería que alguien vaya y mire a ver, pero porque pues obviamente los que están unidos pues ya están unidos. Sí. Sí, los otros no lo apuntaron, si no lo apuntaron pues la idea es que todos tengamos esa opción. Bueno, hagámosle que ya comienza a contar de nuevo el tiempo. Dale, Antonio. Adelante, Antonio. Bueno, ¿están viendo mi pantalla nuevamente? Sí. Sí, pero no pantalla completa, ¿verdad? No. Sí, ábrela completa. Sí, ya. Bueno, terminé un poco abruptamente la parte de arquitectura y la parte de la luz y de los detalles, pero bueno, vamos a continuar.
con el tema de la celebración, pero quiero llamar la atención acerca del concepto de la composición y del orden, ¿sí? Que lo hemos estado viendo en las fotografías anteriores, y es una norma que para mí es ineludible, y para eso me tomo el tiempo necesario para cuadrar la cámara, para hacerlo con suficiente calma para poder mirar a través del visor de la cámara y definir cuál es la composición, cuál es la organización del fotograma. Ahora, evidentemente hay circunstancias, y esta es una especial, ¿sí?, en la que si uno se pone a hacer ese análisis exhaustivo y detenido, de golpe pierde la oportunidad para hacer una fotografía que requiere una respuesta en fracciones de segundos. Pero quiero llamar la atención que, independientemente de que en el momento de la organización de la fotografía en la cámara, por la rapidez o por alguna circunstancia, la composición se pueda maltratar, el espacio de edición, ¿sí?, es el momento en el que podemos recomponer y enmendar los errores que se pudieron haber cometido en el momento de la toma de la fotografía, ¿sí? Esta fotografía, cuento brevemente una pequeña historia, es en Paz de Ariporo, ¿sí? El día había sido desastroso, llovió todo el día, el cielo estaba gris, y ya hacia el final de la tarde pasó la lluvia. Entonces me animé a salir de la casa donde estábamos, a unos 200 metros detrás de donde se ve esta imagen, y era la hora en que las garzas van a buscar su sitio para dormir en los árboles, ¿sí? Y este árbol de acá estaba absolutamente tapizado de garzas. Y le dije al muchacho que me acompañó, le dije, aplaude. Apenas aplaudió, las garzas salieron disparadas, y en ese momento hice la fotografía. Cuando regresamos a la casa, los dueños de casa me han dado el regaño del siglo, ¿sí? Eso no se hace, no se espantan las garzas, porque si a ellas les va mal en un sitio donde eligen para dormir, no vuelven. Por fortuna, después de un rato, regresaron otra vez al sitio, pero tiene ese cuento, y es realmente la ignorancia que tengo yo como ciudadano, como citadino, ¿sí?, de las normas y las leyes de la naturaleza en el campo, ¿sí? Entonces puede ser interesante enterarse uno suficientemente de eso para no cometer imprudencias que pueden ser determinantes para alterar la organización o el ritmo de la vida de un sitio. Pero la luz era bellísima, ¿sí? Y obviamente tiene un gran trabajo de edición, porque la tonalidad no era exactamente esa, era un poco más pálida, pero en razón a que hay una gran cantidad de las garzas rosadas, pues me dieron la idea de aplicarle un poco de tonalidad rosada al atardecer, que no la tenía, ¿sí? Y armar como un diálogo entre la naturaleza viva de las garzas y el paisaje relativamente estático. Bueno, esta otra serie no es comprometida con libros, no es comprometida con nada, es de viajes. Esto es en Praga, pero quiero llamar la atención porque dentro de la información que logré tener antes de llegar a la ciudad, me sorprendió que fue el primer sitio donde se hizo la defenestración, ¿sí? Por temas primero políticos y luego por temas religiosos, ¿sí? Hubo revueltas, y entonces los causantes del descontento, ¿sí?, los defenestraban, los tiraban por una ventana y caían a la calle. Muchos muertos y otros se salvaban, ¿sí? Pero defenestrar para mí fue una novedad, encontrar esa parte, no la conocía de la historia,
y la primera parte donde se realiza es en Praga. Entonces, el tema de las ventanas de Praga me pareció muy llamativo. ¿Sí? Estas son fotografías de día que trato de llevarlas un poco a la penumbra de la noche para que la ventana adquiera un protagonismo interesante y me permite establecer una relación, digamos, muy subjetiva y muy poco evidente con el tema de la defenestración en Praga. Está a su lado. Bueno, la expresión y digamos la creatividad suena un poco petulante, pero también es en Praga, es de una fotografía hecha de día, en invierno, donde no hay, donde el domo del cielo es una nube gris, a veces muy densa, a veces no tan densa, pero es un domo donde no hay una luz directa muy fuerte. Tiene la ventaja de que no hay sombras profundas, ¿sí? Entonces hay una luz que puede uno fotografiar rincones aquí debajo del alero. Seguramente está muy oscuro, pero da suficiente información fotográficamente hablando. ¿Sí? Esta Atlantic, porque es realmente un Atlante, está supuestamente soportando una estructura. Es muy llamativo porque el esfuerzo que está haciendo no solamente que está sosteniendo la estructura, se brotan todos los músculos, ¿sí? Y se convierten en lo que mucha gente hoy en día busca, tener el six-pack, ¿sí? Y me pareció interesante buscar resaltar eso a través de la manipulación digital de la fotografía para llevar a exagerar fuertemente y hacer dramático, mucho más dramático el acto de soportar una estructura, ¿sí? Entonces todo eso es parte de la edición y es una reinterpretación de la fotografía de la izquierda que puede tener como matriz, como partitura, puede tener N cantidad de interpretaciones y si otro día me surge la posibilidad de interpretarla de una manera diferente, seguramente puedo hacerlo, ¿sí? Entonces quiero enfatizar y valorizar el aspecto de que la cámara nos produce una materia prima, ¿sí? Contentarnos con esa materia prima, como les decía al principio de la charla, me parece que no se justifica, ¿sí? Por otra parte, esa materia prima que permite una posterior interpretación es la que nos permite aportar lo nuestro, porque hasta ese momento aportamos el viaje, el pasaje y cargar la cámara hasta un sitio y elegir la escena, pero el resto lo está aportando es el fabricante de la cámara y del objetivo y del sensor que tenemos en la cámara, ¿sí? Entonces, a partir de lo que logramos llevando la cámara a ese sitio y que la cámara lo produzca en el interior y al bajar la fotografía al computador, encontramos que esto es lo que trajimos de Praga, ¿sí? Entonces, pero hay una instancia posterior a la que podemos continuar aportando a esa primera visión y que si nuestro estado de ánimo, nuestra visión, nuestra información nos lleva a agregar cosas, pues tenemos toda la autoridad para hacerlo, ¿sí? No es un matrimonio irremediable con... Ahora, la luz, ¿sí? La paciencia y la luz o estar atento a los golpes de luz que expresan con mucha más fuerza en una escultura, esta misma escultura fotografiada a otra hora del día o en un momento en que la nube tapa el golpe de luz, pues no llama la atención. Pero aquí entonces la anatomía se expresa de una manera completamente diferente. Y si yo en el proceso de edición le agrego un poco de textura, ¿sí? Entonces le estoy dando un poco más de fuerza y posiblemente transmita con más intensidad la anatomía y la calidad de la belleza de quien hizo la escultura, ¿sí?
Estas dos fotografías también las incluyo en este tema porque hablando de lo que es fotografiar la luz, ¿sí? La fotografía de la izquierda solamente muestra los accesos de luz de la Catedral de San Pedro en Roma, ¿sí? Las dos fotografías exactamente iguales, pues la cámara no la moví, traté de no moverla, ¿sí? Me están diciendo que yo puedo, en un momento dado, expresar, como en la izquierda, solamente la luz, y en otra, informar de todos los elementos que están contenidos dentro de esa estructura o esa arquitectura, ¿sí? Las características de la bóveda, el diseño de la bóveda, las pechinas, todo, porque la exposición fotográficamente fue un poco más larga, ¿sí? Entonces, exponer rápido, exponer lento, exponer con diafragma más abierto o más cerrado, nos muestra en la misma posición, nos muestra dos versiones completamente distintas de una escena. Y unas cartas que tenemos nosotros en la manga y las podemos utilizar indistintamente, según lo que queramos mostrar y que queramos expresar o analizar o estudiar, ¿sí? Aquí es lo mismo. En el Panteón en Roma, pues uno se queda maravillado de esa bóveda gigantesca, ¿sí? De la cuadrícula que la conforma. Resulta que es muy llamativo hacerla solamente la luz. Los detalles adicionales de la textura y de la estructura no son tan valiosos como el juego de luz, y esa luz que ven ustedes a la izquierda es cambiante porque corresponde al ángulo con que el sol está iluminando la bóveda de la arquitectura, ¿sí? Unos segundos más tarde seguramente esta luz de la izquierda se desplaza y va a ser menos circular, va a ser un poco más oblonga. Entonces hay una cantidad de cosas que dependen de la luz y del tiempo y la paciencia con que uno... perdón. Sí, dos casos completamente distintos. En la fotografía de la izquierda, la dramatización, las venas, el detalle de la escultura que con tanto detalle reproduce casi en una forma fotográfica en aquel entonces, ¿sí? El sistema circulatorio de una mano. En la otra deja de ser valioso esto y es mucho más valioso el conjunto y la composición de la mano con respecto a la cadera, ¿sí? Entonces, en nuestra decisión está mostrar o expresar una cosa o expresar otra según las decisiones que tomemos y que dependen de un aspecto técnico en la cámara, el diafragma o el tiempo, ¿sí? O estarnos quietos o acercarnos más o esperar que la luz nos dé en el ángulo apropiado, ¿sí? Entonces, salir con ojos, como les decía hace un rato, que vean lo positivo, que vean las cosas que a veces no le paramos bolas porque estamos viendo la monumentalidad de una escultura en un parque, ¿sí? En una plaza. Entonces, encontramos que la luz nos permite ejercer la fotografía, que por eso se llama fotografía. Escribir con luz, fotógrafos. El paisaje. Aquí también surge la necesidad, y en mi caso particular, cuando voy a sitios que son muy fotografiados, muy conocidos, ¿sí? Entonces trato de encontrar la foto convencional, pues no me niego el placer de hacerla, ¿sí? Pero puedo buscar fotografías un poco menos convencionales y que me muestren, me expresen otros aspectos. Esto es Caño Cristales, ustedes lo habrán identificado rápidamente. Pero resulta que en Caño Cristales, y muy poca gente lo sabe, a una hora caminando, hay un sitio que es absolutamente mágico y se llama la Laguna del Silencio, ¿sí? Hay que caminar 1 hora exacta, 60 minutos, a un paso relativamente importante, ¿sí? Y yo no había estado en Colombia en un sitio que le hubieran puesto un nombre tan preciso a lo que uno siente cuando llega a ese sitio.
la laguna del silencio, ¿sí? Entonces, esta fotografía y la siguiente tratan de expresar eso, justamente es el silencio. Allá se desplaza uno en canoas, a remo, no hay motores, no hay nada, porque la gente que vive allá, que son muy pocas personas, tienen absolutamente claro que lo más importante de ese sitio es la paz y la calma y el silencio. No hay nada que altere esas características. Entonces, pues puede ser interesante tratar de realizarlo fotográficamente con una imagen que pretenda exaltar eso. Estas fotografías y las siguientes son de una oportunidad que tuve en el 2017 de hacer un viaje por los diferentes parques nacionales que antiguamente no se podían visitar por problemas de orden público, de guerrilla, y que en ese momento, pues, el proceso de paz permitía visitarlos sin temor a nada, a situaciones complicadas. Este es Chingaza, ¿sí? La laguna. Pues los frailejones, que son el elemento sustancial del páramo. Madrugar es una de las cosas más importantes que puede haber cuando uno sale en viajes de estas características. El paisaje de la madrugada, casi antes de que salga el sol, es absolutamente mágico y estamos poco acostumbrados a verlo porque no tenemos muchas oportunidades de hacerlo, ¿sí? Chingaza yo creo que es uno de los sitios que mejor expresa el amanecer o los minutos antes del amanecer. Es una presencia completamente diferente a la que estamos acostumbrados a ver en un paisaje. Esto sigue siendo en Paz de Ariporo. Muy pocas veces, como les decía la otra vez, me animo a fotografiar gente, ¿sí? Pero en este caso, pues había mucho tiempo porque este es uno de los propietarios de la hacienda donde estábamos, y el hermano toca arpa y él canta, ¿sí? Entonces, pues había más o menos suficiente tiempo para buscar el momento una expresión interesante e ilustrar la forma en que ellos se relacionan con la tierra, ¿sí? El pie descalzo, que es muy interesante y muy importante en todo lo que son los llanos, los vaqueros, el estribo del caballo en que montan es una argolla metálica, una argolla de cobre, y meten el dedo gordo del pie. No es un estribo como el que uno conoce en otras expresiones de... La paciencia y el paisajismo para mí tiene una condición muy importante, y es hacer tal vez menos fotografías, pero con toda la calma y la paciencia para esperar el momento apropiado, ¿sí? Ser sigilosos. Aquí hay un capibara, ¿sí? Aquí en esta parte. Entonces, no perturbarlo ni nada, y a buscar el contraluz que me permite expresar la presencia del animal y unos árboles que le dan un poco más de dramatismo a ese atardecer tan interesante. Esta fotografía es en el mismo sitio, pero más temprano, un poquito más temprano, antes de que el atardecer sea. ¿Sí? El resto del equipo estaba por acá en un carro, en un jeep, ¿sí? Y aquí hay ganado. Yo preferí quedarme atrás porque presentía que podía haber un atardecer, una puesta de sol muy fotogénica, muy llamativa para uno como fotógrafo. La misma imagen, esta es la que sale de la cámara, ¿sí? Adolece un poco de dramatismo, pero simplemente con un poquito de edición
se convierte en otra cosa mucho más impactante, mucho más expresiva. Este es el mismo capibara del anterior, ya realizado con otro objetivo, ¿sí? Otro objetivo para ya mostrar su presencia con más determinación. Y las plantas. Yo les mencionaba la semana pasada que en los libros de pueblos que les mostré hace un rato, yo tenía que fotografiar, era una condición importante para poder ilustrar el pueblo que aparecía en las páginas de los libros, en qué contexto natural se daba ese pueblo, ¿sí? Entonces fotografiaba los alrededores, la vegetación, la naturaleza, los bosques, lo que había alrededor, y de donde sacaban la materia prima para construir muchas de las viviendas. Años después de haber hecho ese proyecto, como les mostré en las fotos de Barichara y en los libros, y para aprender a manipular mucho más las fotografías en los programas de edición digital, entonces encontré que la celebración de las plantas para mostrarlas de una manera diferente a como las encontramos en la naturaleza me pareció un proyecto muy interesante, que es lo que vamos a ver a continuación. La de la izquierda es la fotografía original como salió de la cámara. Mi interés en este momento es simplemente una planta muy llamativa, una forma muy especial, ¿sí? Pero eso es lo que sale de la cámara, tal cual, con la luz que contaba en ese momento, ¿sí? Pero la misma imagen, interpretada de diferentes maneras, me permitió llegar a este y a esta, y a una cuarta, y a una quinta, y a una sexta, versiones, todas las que ustedes se imaginen, ¿sí? En unos casos enfatizando algo, en otros casos minimizando o buscando una armonía de color diferente a la original. Entonces es una manera de celebrar, pienso yo, una manera de celebrar las plantas, porque la planta no es solamente como está en la naturaleza, tiene otras posibilidades de ser expresada, de ser admirada, ¿sí? En sus posibilidades cromáticas, en sus posibilidades de materia. La materia puede cambiar sustancialmente, como vamos a ver en otros ejemplos. Entonces, eso para mí fue una etapa muy interesante que aún la continúo haciendo, un poco con menos intensidad, pero la sigo haciendo, y que dio lugar a algo que les mostraré ya al final de la presentación. Esta fotografía esto es la palma de Iraca, con la que se fabrican los sombreros aguadeños, ¿sí? Llegar a este sitio significó bajar un barranco de 300, 400 metros hasta el río donde está sembrada la palma de Iraca y donde procesan la palma de Iraca para hacer la fibra con la que se hacen los sombreros, ¿sí? Es un sitio absolutamente mágico, ¿sí? Y la gente que vive ahí y trabaja en la palma de Iraca es una gente muy especial, ¿sí? Pero es lo que la planta ofrece, ¿sí? Es la misma fotografía anterior interpretada diferente, desde un punto de vista completamente distinto, buscando una paleta de color que para mí fue muy llamativo encontrar que el color no era solamente lo que yo veía en la naturaleza, ¿sí? O los colores de la arquitectura como se concibió y como se finalizó la arquitectura, sino que uno puede tener la opción digitalmente de aplicarle el color que uno quiera. Entonces uno hace inmersión en el campo del color, de la paleta de colores, y aprendí muchísimo, porque yo simplemente en todas las fotografías, al contrario, uno de los propósitos era que el color no se tergiversara, sino que saliera tal cual uno lo veía en la realidad.
cuando hice publicidad hace muchísimos años, pues la condición de que la cajetilla de Marlboro saliera rojo Marlboro y no un rojito más apagado, más encendido, porque eso era pecado, ¿sí? Entonces hay uno como que se mete dentro del tema de reproducir los colores con la mayor fidelidad posible. Resulta que hoy por hoy es posible replantear el compromiso con el color real, ¿sí? Y adentrarse en la aventura del color digitalmente. Cambiarle un poquito la composición, meterle y hacer una composición diferente, ya en el cuerpo, oscurecer el resto y solamente dejar el protagonista. Esta sigue siendo la palma de Iraca. Resulta que al ver esta planta al lado izquierdo, hay una arquitectura. La planta tiene una arquitectura que es diferente a la que conocemos con nombre de arquitectura en la cual habitamos, ¿sí? Y el diseño es parte de la naturaleza de la planta. Entonces voy a hacer una abstracción de la fotografía de la izquierda y la voy a convertir en un diseño gráfico, en un diseño arquitectónico, ¿sí? Buscarle la arquitectura de la planta, pero sin la interferencia de otros elementos que pueden entorpecer la apreciación de eso. Entonces voy a hacerla mucho más limpia, ¿sí? Voy a poner una textura, voy a eliminar ciertas cosas, ¿sí? O minimizarlas, no desaparecer completamente los tallos que se ven al fondo, dejarlos, pues, pero tímidamente, que no interfieran, y crear un borde de un tono diferente. Esa planta de la palma de Iraca es absolutamente sensacional. Y conociendo la historia y lo que ocurre, este es lo mismo, este es ya la palma, con una peinilla metálica, la convierten en las fibras estas, ¿sí? La cuelgan para que se vaya secando, luego la meten a un horno con cal para que se blanquee, ¿sí? Entonces, si se trata de cambiar el color verde y volverla blanca para que el sombrero quede blanco o color crema pálida, pues yo también quiero hacerlo, ¿sí? Convertirla en otra cosa. Y no sé qué sombrero se pudiera hacer con una planta tratada como la de la izquierda. Perdón, como la de la derecha. Entonces, todo esto es, desde mi punto de vista, es una forma un poco agresiva, si se quiere, pero de celebrar, este es un fique, ¿sí? Este es un fique, que tiene una cosa, bueno, no incluí esa fotografía lamentablemente, pero observen que hay una huella de cuando la mata de fique estaba más cerrada, la hoja que quedaba contra esta, deja la impronta, deja una huella, deja la marca. Cuando ya el fique va creciendo y se separa, pues la huella queda. Pero aquí encontré dos cosas muy valiosas. Primero, la forma en que ocurren las espinas, ¿sí? Para protegerse del ambiente, de animales, de otras plantas. Resulta que si uno la mira de cierta forma es una partitura, tiene un ritmo que no es exactamente simétrico, ¿sí? Y me pareció interesante destacar eso, pero quería que solamente se apreciara eso, entonces oscurecí el resto. Si ustedes observan en la derecha, ya no hay la inclinación que había aquí, la enderecé como cuando enderezo una fachada de un edificio que me queda torcido, ¿sí? Lo enderezo porque no es muy complicado, ¿sí? Y solamente destaco los elementos de la partitura que representa. Sí, aquí a la derecha hay otro que es muy pálido, donde la blanqueé completamente y quise enfatizar solamente la parte del dibujo. ¿Sí? Entonces aquí hay tres fotografías, la derecha está muy pálida, lamentablemente. Eso es parte de la celebración de la mate fique. Siempre lo hago al revés. Esta fotografía de la derecha la publiqué hace poquito, ¿sí? Porque cuando la vi la primera vez, y eso es un ringlete de los que nos daban cuando salíamos de misa a los 7 u 8 años, salíamos de misa y lo primero que nos compraban en el Parque Chapinero era un ringlete, ¿sí?
Entonces me ponía a correr como loco y yo lo vi ahí, entonces, pero el ringlete era de colores. Entonces, pues esta es la versión del ringlete de aquel entonces. Esta es una penquita también, muy bella, pero resulta que ella sola, sí, con la luz que la pude fotografiar, queda muy suave, muy acariciante, es una luz suave, no es una luz fuerte, ¿sí? Es una luz que parece una caricia. Al procesarla encontré que la delicadeza y la suavidad casi sensual la podían expresar un poco más claramente si volvía blanco y negro la parte de la izquierda y le disminuía un poco el contraste que había en el segmento de la derecha, ¿sí? Hacerla más suave, más acariciable que en la versión original. Entonces, todo eso es parte de la celebración de la planta. Esto es un recorrido que hice por el río Magdalena para hacer un libro. Recorrí el río Magdalena desde el nacimiento hasta Cartagena, por el canal del Dique y hasta Barranquilla. Y resulta que hubo un trayecto cerca a, no me acuerdo el nombre del pueblo, donde hay varios kilómetros que al borde del río es solamente plantaciones de plátano. Y plátano, y plátano, y plátano, y plátano, y plátano. Entonces, bueno, obviamente que hay que hacer una fotografía que ilustre ese tema del plátano a lo largo del río Magdalena. Sí, pero la fotografía tiene unas dimensiones y transportándose en una lancha, ¿sí? Es muy difícil hacer una panorámica que se convierte en una tira horizontal muy larga como realmente uno lo ve. Entonces, esta fotografía va a dar pie a hacer una reinterpretación, ¿sí? Esa reinterpretación se convierte en objetos y finalmente en una lámpara que me permite hacer una panorámica muy amplia a toda la circunferencia de la lámpara, que es la semblanza de la longitud que recorrí en el río, ¿sí? Pero bueno, este es un proyecto que surge a partir de mis hijos, que algún día me dicen, papá, ¿qué va a pasar con tu archivo de tantos años el día que tú ya no estés vigente o no existas? Y pues no, esa es la herencia que tienen ustedes. Entonces me dicen, los libros son muy lindos, lo que pasa es que uno ve los libros y los guarda en la biblioteca. Y ahí quedan, hasta que uno de golpe se vuelve a acordar y vuelve y lo saca. Entonces me hacían unas cuentas de cuántas personas ven un libro que se editan 5.000 libros, ejemplares. Son, digamos, 40, 50.000 personas, si le va bien al libro, que pueden ver esos 5.000 ejemplares. 10 personas puede ser exagerado. Entonces, esta posibilidad de convertir las fotografías, especialmente de las plantas, en objetos que están en la vida cotidiana de las personas, como el caso de esta lámpara, ¿sí? O el caso de esta es una cajita que tiene unas manijas acá y uno enrolla la tira que tiene la misma planta pero en diferentes composiciones y de diferentes colores, y cuando uno quiere pues enrolla otra vez esto y lo guarda detrás de la cajita. Entonces son posibilidades, va a darle otra, no necesariamente un cuadro, ¿sí? Como el que está aquí, sino posibilidades diferentes. Bueno, eso era básicamente, no sé si tengan alguna pregunta, si me extendí demasiado en el número de fotografías, pero si tienen alguna pregunta, por favor, cuéntenme. Antonio, pues muy interesante y muy emocionante ver todas las explicaciones de las fotos que también adquieren significados importantes conociendo la manera como trabajas. Yo quería preguntarte por la tecnología nos ha dado o le ha dado también a todo el mundo, los fotógrafos en este caso especial, unas herramientas para poder expresar cosas
adicionales a lo que anteriormente se podría hacer o sustituir y mejorar y facilitar los procesos, como la corrección de paralajes que estabas hablando con las cámaras de placa. Pero ahora que nos enfrentamos a lo que se nos viene encima, que es la inteligencia artificial, ¿cómo ves tú eso? Si crees que llegue en algún momento a sustituir la sensibilidad del fotógrafo. Pues yo les decía la semana pasada que entrando en el terreno de la inteligencia artificial es un terreno, para mí es un terreno minado, ¿sí? Es peligroso. Sin embargo, he tratado de participar o escuchar conferencias de fotógrafos de americanos y europeos, franceses, porque el tema está ahorita candente, todo el mundo está opinando sobre eso, y en general, en los primeros días de aparición de la inteligencia artificial, especialmente cuando en mi caso Photoshop la incorporó directamente en el Photoshop 2024, pues bueno, ya entonces uno ¿qué va a hacer? Resulta que analizada desde un cierto punto de vista, la tecnología, la inteligencia artificial, lo que pasa es que abre horizontes nuevos, ¿sí? El peligro está en que quienes la vayan a usar en un momento dado le concedan toda la beligerancia a la inteligencia artificial y ellos oculten su sensibilidad personal, ¿sí? Ahora, evaluar un resultado fotográfico final hecho con inteligencia artificial, pues ya no habla de la habilidad y de la artesanía que puede tener el fotógrafo, sino la tecnología. Pero seguramente hay que concederle al fotógrafo que en la concepción de la imagen sí seguramente es de él, pero la realización no es propia. Entonces, oí un comentario que me pareció muy interesante. Hace muchos años existía la pianola, ¿sí? Que tenía unos rodillos que se le insertaban y el rodillo después con un mecanismo iba girando, iba tocando un concierto. Pero un momentico, ¿dónde está el ser humano que lo toca? No, ¿sí? Y fue muy llamativo. Por alguna razón, ese sistema desapareció. Nunca volvió pasó de moda, ¿sí? Porque finalmente la gente entendió y presionó para que los conciertos los tocara un ser humano, no una máquina. Entonces, no sé qué vaya a pasar en un tiempo con la inteligencia artificial si en caso fotográfico, porque hay otros casos, no sé, de la literatura, donde uno dice, escriban un texto al estilo de García Márquez y de tal tema, y en 5 minutos la inteligencia artificial lo hace. Entonces, no sé si la autenticidad o los autores de esas obras de inteligencia artificial encuentren el mismo nivel de satisfacción que uno encuentra cuando uno mismo hace las cosas. ¿Sí? Para mí, la felicidad cuando yo logro que la fotografía exprese lo que yo quería, no la cambio por nada. ¿Sí? Publiqué en el grupo de Facebook hace unos días, hace un tiempo, fotografías sin IA, sin inteligencia artificial, advirtiendo que son hechas sin ese recurso muy manualmente por mí. ¿Sí? No he hecho una publicable con inteligencia artificial. La he ensayado por conocerla un poco cómo funciona, pues no he hecho nada para publicar ni nada de lo que yo me sienta autor realmente. ¿Sí? Entonces, el nivel de satisfacción, de felicidad absoluta que yo siento cuando logro llevar la fotografía a lo que yo imaginé o a lo que estoy tratando de realizar en la edición, no la cambio por nada. Entonces, no creo que yo pudiera vivir feliz con mi fotografía el día en que yo le concediera a Photoshop hágame una fotografía de un pescador en el río Magdalena, y la hace,
¿sí? Y tiene información suficiente para hacer un río parecido al río Magdalena y un pescador de las características que yo le mencione. Pero pues sí, es como si yo pongo, en lugar de tocar yo la novena sinfonía o en el piano, pongo el rollo de la pianola y que toque y la voy a disfrutar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que investigar un poco, leer un poco sobre eso, ensayarla, ¿sí? Y discutir sobre eso, porque esta visión que lo que les estoy contando en este momento es producto de un mes o 2 meses de haber estado tratando de... Ahora, la semana pasada tomé un curso de un summit de Photoshop y el tema era la maravilla. Usted lo que puede hacer es cantidades de maravillas, pero lo hice fue por informarme, por conocer la intimidad de eso y tratar de tener elementos de juicio para tomar una posición personal frente a eso, ¿sí? Creo en este momento que no soy muy afín a eso porque me quitaría el placer de hacer la fotografía como si fuera yo un carpintero que estoy tallando la madera con mi formón. El día que haya un formón que lo haga, pues ya pierde sí, la impresión tridimensional, ¿sí? Pues es un molde, es un programa que hace un objeto en 3 dimensiones. Entonces, industrialmente puede funcionar, sí, se saldrá mucho más económico, pero la laboriosidad del artesano que hace las cosas, y yo creo que en la fotografía, finalmente, a pesar de utilizar el programa de Photoshop o el que sea, seguimos siendo artesanos en el uso de las herramientas que nos ofrecen. Como éramos artesanos cuando en el laboratorio hacíamos trucos con las manos para darle sombra aquí o enfatizar una luz en otra parte, o con un bisturí cortar la fotografía por donde pensábamos que había que editarla. Entonces esa artesanía se puede perder, ¿sí? Puede que la imaginación crezca. Yo no puedo ir a fotografiar la Torre Eiffel en una Torre Eiffel aquí para meterle en este paisaje y hacer una composición con la Torre Eiffel junto al río Magdalena, ¿sí? Entonces la imaginación puede volar, pero la artesanía de hacer las cosas con sus propias manos puede desaparecer. Y a mí personalmente eso no creo que me llegue a convencer suficientemente. No sé, José Eduardo, si hay alguna pregunta o alguna cosa para Antonio dentro del chat. Bueno, dentro del chat no tengo preguntas, simplemente tengo aquí de Fernando Torres que dice muchas gracias por la presentación, Antonio. Inés Elvira Lugo dice absolutamente espectacular la vivencia de la fotografía con la óptica de Antonio, muchas gracias, una charla muy enriquecedora. Pedro Cote dice Antonio, muchas gracias por la presentación y por mostrar tus fotos. Si alguien en este momento tiene alguna pregunta, nos quedan unos 10 minuticos, levantar la mano y abrimos de pronto el micrófono para que hagan la pregunta directo. Entonces, y con eso vamos dando paso a las personas en el orden en que levanten la mano. ¿Alguien se le mide? ¿Quién da más? Bueno, la otra pregunta o la otra inquietud que siempre ha surgido y que se debate mucho son los piedefotos sobre las fotografías, si lo deben o no lo deben tener, si es conveniente, si la interpretación se mejora en muchas de las fotografías cuando se vuelven explicadas con un pie de foto y se vuelven metafóricas o se descubre un poco más rápidamente la intención del autor. A ver, Álvaro, yo he tenido muchas discusiones a lo largo de mi trabajo fotográfico y de la realización de libros, ¿no? 80 y pico de libros en estos 50 años, porque siempre me mortificó mucho que el pie de foto, es que el nombre de pie de foto ya como que encasilla
el asunto por una mala costumbre de que los pies de fotos tradicionales no aportaban nada a la interpretación de la fotografía, ¿sí? Un grupo de 6 personas, encontramos que son 6 personas y simplemente el pie de foto me permite identificar las 6 personas. Entonces, de izquierda a derecha, fulano, sutano, perencejo, ¿sí? Otras veces el pie de foto dice, aquí vemos una casita en medio de la montaña, pues es lo que estoy viendo, ¿sí? Entonces no aportaban absolutamente nada. Entonces, cuando el pie de foto no te amplía la información, te complementa lo que la fotografía, por su silencio, en términos del lenguaje hablado o escrito, no te puede dar, porque son formas, son figuras, son tonalidades, son colores, ¿sí? Entonces yo creo que el pie de foto vale, pero cuando el pie de foto te complementa, te amplía lo que la fotografía por sus limitaciones no te puede transmitir. ¿Sí? Bueno, Antonio, tenemos una pregunta de Juliana Lascano. Dice, Sí. ¿cuál ha sido la foto más retadora y qué te causa más satisfacción haberla logrado? Bueno, darle ese título de la foto más retadora a una sola me parece muy complicado, pero en el proceso de aprendizaje tuve varias fotografías que fueron muy retadoras porque no sabía cómo hacerlas, ¿sí? Tenía que ensayar y ensayar y ensayar de una forma, de otra, hasta que finalmente la lograba. Entonces, ahora, la foto más satisfactoria, sí la tengo muy clara. Ustedes la vieron hace un rato, es la espadaña de la iglesia de San Agustín tomada en 1978. Esa fotografía para mí significó, y toda la vida ha significado, algo muy especial, porque se logró expresar lo que yo quería, en gran parte sin culpa, ¿sí? En el momento en que hice la fotografía no dimensioné lo que esa fotografía podría significar para mí al verla, ¿sí? Esa fotografía la tengo aquí en la casa, tamaño 51 por 70, ¿sí? Ahora, la más retadora, la que más dificultades me planteó, fue la fotografía que hice como origen de la mirada de frente de la arquitectura que les mostré hace un rato de los libros de Bogotá y de Cartagena. Porque ese sistema lo empleé por primera vez en el año 80, ¿sí? Fotografié un mural que habían descubierto los restauradores de pintura mural en el coro de la iglesia de Santo Domingo en Tunja. Entonces la fotografié de lejos, pero resulta que la fotografía hice con un angular de un muro que tenía como 7 metros por 2,50 de alto. No mostraba la belleza, la tactibilidad, la pincelada, el descascarado que tenía la realidad. Entonces me vine y me acerqué y empecé a hacer una foto acá, otra más acá, otra más acá, otra más acá, y luego empecé a pegarlas, pero fotografías en color, papel color. Gasté, no sé, como un mes tratando de hacer eso, y pues el color, revelar un papel a color y que otro me quede del mismo tono es difícil. Entonces, pues era como una miscelánea de tonalidades, pero finalmente se reconstruía gran parte del mural con el detalle de mirar de cerca, con una luz un poco rasante. Entonces las imperfecciones del descascarado, la pincelada, que era una pincelada gruesa, se veían perfectamente. Pero bueno, hacer eso análogo era muy dispendioso, muy costoso. A veces 20, 30, 50, 200 fotografías y procesarlas y eran complicados. Entonces eso quedó latente y cuando empecé a hacer, me tocó volverme fotógrafo digital. Dije, es el momento, porque ya digitalmente no es tan costoso hacer 200 fotografías, ¿sí? Y entonces propuse hacer un libro sobre Cartagena, pero cuando llegué a Cartagena a hacerlo, en andamios y en grúas, pues yo no había pegado una foto de 2 metros de ancho del Palacio de Líbano de Bogotá,
pero ya una foto de 400, de 1000 y pico, 2700 como tiene la de Potente que andaba, eso no lo había hecho nunca. Entonces, lograr hacerlo y aprender cómo funciona el Photoshop para pegar esas fotos que queden creíbles, que no queden del tono diferente, que la escala no cambie, que si hace una foto a 10 metros y la siguiente hace a 10 metros con 10 centímetros, pues va a quedar más pequeña. Entonces todo eso, pero finalmente el libro de Cartagena, que fue el primero que hice con ese sistema, en las tomas de las fotografías y en el proceso de las fotografías digitales gasté como 8 meses. El siguiente de Santa Marta gasté 6 meses. El siguiente de Bogotá gasté 3 meses. Es decir, porque ya fui cogiendo práctica, pero la primera fotografía de las de Cartagena, la del Palacio del Líbano que hice, yo tenía que llamar a una amiga a las 2 de la mañana a decirle, mire, ¿qué hago? Que tengo este problema. Entonces ella me decía, mire, yo le ayudo todo lo que quiera, pero no me llame a las 2 de la mañana. Entonces, como dificultad, esas fotografías. Como satisfacción, pues la verdad es que son muchas. Cuando logré hacer fotografías desde el interior, pero que se viera el exterior, también fueron como un mes de ensayar con luces, y hasta que descubrí el sistema de exponer 10 o 20 o 30 veces una misma placa para lograr ese equilibrio. Esa también fue una fotografía, o ese sistema fue un sistema muy novedoso en ese momento, que me abrió las puertas a muchos trabajos de arquitectura interior, especialmente revistas de decoración, porque nadie más lo sabía hacer. Ok, bueno, Antonio, nos quedan 1 o 2 minuticos máximo. Entonces... Bueno, pues quiero aprovecharlos para agradecerles infinitamente la presencia, la paciencia, y pues quedo atento a cualquier inquietud que tengan para formularme no ahora, sino en el futuro, acerca de algún método de trabajo o inquietudes que hayan surgido a partir de esta charla. Me encantará poderlas discutir y conversar con ustedes más adelante por el sistema de WhatsApp o en el mismo grupo de Photo and Essence. Germán Telles te dice: Antonio, un caloroso saludo, un placer como siempre el de ver la arquitectura y la naturaleza a través de tus fotografías, impregnadas por el empleo magistral de la técnica y la composición. Margarita Guzmán, muchas gracias Antonio, hermosas imágenes y espectacular charla de Juan Diego Duque. No sé, Álvaro, si quieres, ¿tienes algo para cerrar? No, Antonio, muchísimas gracias. Una charla muy amena, muy instructiva. Yo pienso que vamos a tratar de que esta quede en el YouTube para que las personas que no hayan podido verlas, pues las puedan disfrutar. Pues a todos los que participaron y que nos acompañaron, muchísimas gracias, y los invitamos a que estén pendientes de las nuevas actividades que vamos a estar desarrollando y para poder aprender, para poder conocernos un poco más y sacarle mucho jugo a nuestro oficio de fotografía.